Hola compañeros, muy buenos días. El día de hoy ya estamos abordando la segunda mitad de nuestra guía número 2. Espero que el video que les envié ayer ya lo hayan visto, ya lo hayan revisado. Les reitero que pues estamos también para despejarles dudas. Si tuvieran alguna duda por ahí en los contenidos de la clase anterior, sin temor a sentirse juzgados, me pueden expresar cualquiera de las dudas para podérselas despejar. Bueno, el día de hoy vamos a continuar precisamente con la clase 2 o la guía 2, pero vamos a abordar la segunda mitad. Vamos a ver otra vez un poquito de teoría, vamos a recibir un poquito de información sobre otros temas en los cuales también las matemáticas están presentes en la vida cotidiana, sobre todo en problemas de física, como es lo que hemos estado viendo desde el día de ayer. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar un poquito más con otros temas como el gasto, la electricidad, vamos a retomar un poquito la ley de Coulomb y vamos a ver otra ley que se llama ley de Ohm, que también el día de ayer por ahí resolvimos algún ejercicio, pero no la abordamos de lleno, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a pasar a preguntarnos qué es la electricidad. La electricidad es un fenómeno que está presente todos los días en nuestra vida, no únicamente hablando de los aparatos electrónicos, sino de todo el planeta Tierra existe electricidad. ¿Por qué? Porque la energía que existe dentro del planeta, alguna de ellas se transforma en energía eléctrica, pero no solo es la electricidad va muy de la mano con el magnetismo. Vamos a ver qué es lo que dice por acá. Dice, con los pelos de punta, electricidad estática. ¿Qué es la electricidad? La electricidad se define formalmente como una propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones con carga negativa o protones con carga positiva. Ojo con esto, porque los protones no es que tengan carga positiva, sí existen, pero se genera cuando un electrón, ¿sí? O cuando un átomo pierde electrones, los cede, entonces quiere decir que pierde carga negativa, la suelta, entonces se vuelve más positivo. Recordemos que los electrones, perdón, los átomos están cargados con electrones y protones en su misma cantidad. La misma cantidad de electrones que tiene un átomo es la misma cantidad de protones y neutrones que tiene un átomo. Entonces, cuando un átomo suelta electrones, se desprenden, entonces decimos que este átomo se vuelve positivo, que esta carga se vuelve positiva. ¿Vale? Dice, por propiedad fundamental, se entiende que toda la materia, por el hecho de ser materia, tiene carga eléctrica. Esto es equivalente a decir que una propiedad fundamental del ser humano vivo es el latido del corazón. No puede haber seres humanos vivos si no late su corazón. Ya si hablamos de los sentimientos es otra cosa. Pero un ser humano o un ser vivo, ¿sí? Estamos hablando de los seres humanos vivos, sí o sí tiene que latir su corazón, así es igual que todo tiene electricidad. La palabra electricidad proviene de la palabra griega que se utilizaba para llamar al ámbar, electrón. Ojo porque aquí viene una pregunta que tiene que ver con esto. Uno de los grandes pensadores griegos, considerado entre los primeros filósofos de la antigua Grecia, Tales de Mileto, se dio cuenta de que después de frotar un pedazo de ámbar contra una túnica de tela, podía levantar pequeñas hojas o granos de polvo con él, como si tuviera pegamento. En la época moderna, el estudio formal de la electricidad comenzó en el siglo XVII, aunque generalmente los fenómenos observados eran considerados como atracciones de feria. Poco a poco, la gente se dio cuenta de todo el provecho que podía obtener del dominio de esta propiedad de la materia, por lo que el desarrollo de tecnologías basadas en electricidad se fue volviendo más popular hasta llegar a lo que conocemos como la electricidad del día de hoy. Para nosotros es bien fácil agarrar un cargador, cargar una laptop, cargar un celular, cargar la tablet, simple y sencillamente llegas, prende la luz de tu cuarto, pero no siempre fue así. En la antigüedad no existía la electricidad o la corriente eléctrica como la conocemos en la actualidad. El conocimiento actual de la electricidad
indica que la materia tiene una propiedad llamada carga eléctrica, ¿ok? Que se define como la cantidad de electricidad que hay en un objeto. La carga es una propiedad que determina qué tan intensa es la interacción eléctrica que puede tener un objeto. En el Sistema Internacional de Unidades, del que ya hablamos el día de ayer, se define a la unidad de carga eléctrica como un coulomb o coulombio en inglés, nombre más común en términos científicos, y equivale a la carga total transportada en un segundo por una corriente eléctrica de 1 amperio. ¿Sí? El amper es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Es posible identificar algunas propiedades de la carga eléctrica. Se conserva, es decir, no puede aparecer o desaparecer carga por arte de magia, siempre que en un lugar se mida una cantidad de carga mayor a la que había antes, se debe a que se transportó desde otro lado. No es como que, ya llegamos. Es invariante, es decir, no importa si se mide en reposo o en movimiento, el valor de la carga siempre va a ser el mismo. Está cuantizada, es decir, existe un valor de carga eléctrica fundamental, a saber, la carga del protón o del electrón, y todos los objetos tienen siempre un valor de carga igual a un múltiplo entero de ese valor fundamental. Dicho de otra manera, en la naturaleza no se pueden encontrar fracciones de protones o electrones, solo existen enteros. Para entender un poquito más esto, los invito a ver este video que les voy a proyectar. Nada más déjenme activar el sonido. Y vamos a ponerle muchísima atención. Aquí nos explican muchas cosas de lo que vamos a ver el día de hoy. Wix, una única plataforma para todo tipo de sitios web y además para crear sin límites. Describe tus necesidades y objetivos y la IA transformará tus ideas en un sitio web único, listo para que lo publiques en cuestión de minutos. Recuerden que no pago YouTube. Introducción a la electricidad. Todos hemos escuchado alguna vez el término electricidad. Incluso conocemos las diversas aplicaciones que ésta tiene y que se manifiesta en una gran variedad de fenómenos como los rayos, la electricidad estática, la inducción electromagnética o el flujo de corriente eléctrica. Pero, ¿qué es electricidad? Son diversas las definiciones de este concepto, pero para entender bien de qué se trata, es necesario empezar desde el principio. Todo en nuestro mundo está compuesto por materia. Si dividimos la materia en partes cada vez más pequeñas, llegaremos a una partícula diminuta llamada átomo. El núcleo del átomo contiene protones, que tienen carga positiva, y neutrones, que no tienen carga. Los electrones tienen una carga negativa y orbitan alrededor del núcleo. Un átomo puede ser comparado a un sistema solar, con el núcleo siendo el Sol y los electrones los planetas en órbita. Los electrones pueden ser liberados de su órbita mediante la aplicación de una fuerza externa, por ejemplo, un movimiento a través de un campo magnético, calor, fricción o bien una reacción química. Un electrón libre deja un hueco que tiene que ser llenado por un electrón removido de su órbita proveniente de otro átomo. Conforme los electrones libres se desplazan de un átomo a otro, se produce un flujo de electrones. Este flujo de electrones es la base de la electricidad. La expresión "los opuestos se atraen" es ciertamente verdadera cuando se trata de cargas eléctricas. Las cargas tienen un campo eléctrico invisible que los rodea. Cuando dos cuerpos con cargas similares están cerca, se rechazan entre ellos. Cuando dos cuerpos con cargas diferentes están cerca, sus campos eléctricos funcionan para crear atracción entre ellos. Cuando
Cuando vemos un flujo de electricidad, tenemos que considerar sus características. Existen tres características principales de la electricidad: la intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Corriente. El flujo de electrones libres en la misma dirección general y átomo a átomo se conoce como corriente y se mide en amperes. Cuando hablamos de la corriente eléctrica, la dirección de flujo de dicha corriente debe ser tomada en cuenta. Existen dos teorías diferentes con relación a este aspecto: flujo convencional y flujo de electrones. Flujo convencional. Esta teoría establece que los electrones fluyen de positivo a negativo. Benjamin Franklin estableció esta teoría cuando se sabía muy poco de la electricidad. Flujo de electrones. Cuando se tuvo más conocimiento en cuanto al comportamiento de los electrones, los científicos descubrieron que los electrones fluyen de negativo a positivo. Puesto que los electrones están cargados negativamente, son atraídos por cargas positivas y rechazados por cargas negativas. Tensión. La tensión es la fuerza que es aplicada a un conductor para liberar electrones, lo que provoca el flujo de la corriente eléctrica. Para entender esto, podemos asociar la tensión a un circuito hidráulico en donde la bomba es la encargada de proporcionar la suficiente presión y fuerza al líquido que estemos utilizando, al igual que la corriente fluye en un conductor en la medida que se aplica tensión eléctrica a este. La unidad de medida de la tensión es el volt. Existen dos maneras a través de las cuales la tensión obliga a la corriente a fluir: corriente directa y corriente alterna. Corriente directa. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir continuamente en una dirección a través de un circuito cerrado. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente directa. Corriente alterna. Con este método, la tensión obliga a los electrones a fluir primero en una dirección, después en la dirección opuesta, alternando muy rápidamente. Este tipo de tensión se conoce como tensión de corriente alterna. Resistencia. La restricción al flujo de electrones a través de un conductor se conoce como resistencia y se mide en ohm. En general, existen 4 factores que afectan la cantidad de resistencia de un conductor: material, longitud, área y temperatura. Material. Sabemos que la cantidad de flujo de electrones depende de la facilidad con la cual átomos particulares dejan sus electrones y aceptan nuevos electrones. Los materiales que permiten esto se conocen como conductores. El cobre, el oro y la plata son buenos conductores. Materiales que no sueltan fácilmente sus electrones y restringen el flujo se conocen como aislantes. El hule, vidrio y porcelana son buenos aislantes. Conductores y aislantes desempeñan un trabajo de equipo muy importante. Un cable eléctrico tiene un conductor de alambre de cobre en la parte interna con un aislante de revestimiento de hule alrededor. Los electrones libres fluyen a lo largo del alambre de cobre, mientras que el revestimiento de hule mantiene los electrones libres en la parte interna para evitar choque eléctrico y otros problemas. Longitud. Entre mayor la longitud del conductor, mayor es su resistencia. La resistencia se incrementa o reduce en proporción a la longitud del conductor. Área. Conforme se incrementa el área de un conductor, reduce su resistencia. Y a la inversa, por ejemplo, si el área de un conductor es duplicada, la resistencia se reduce a la mitad. Temperatura. Habitualmente, cuando se eleva la temperatura de un conductor, se eleva su resistencia. El factor temperatura no es tan predecible como los demás factores,
pero debe tomarse en cuenta cuando se maneja la electricidad. Si quieres aprender más, dale me gusta, comparte, suscríbete y nos vemos en otro video. Muy bien. Así como se los hacía saber el día de ayer, los materiales que nosotros utilizamos en estas materias no son de mi autoría, no tengo los derechos del autor, ni de los videos, ni de las imágenes, pero estaban en Google y en YouTube y los utilizamos para fines pedagógicos. Recuerden que siempre tengo que decirles esto, porque si no me bajan los videos. Miren, este video nos habló de muchísimas cosas que tienen que ver con la electricidad, ¿ok? Con fenómenos, con el comportamiento, con conductores, semiconductores, flujos de electricidad, etcétera, etcétera. Todo eso no es que no lo tengamos que aprender, es importante conocerlo para que sepamos cómo funciona en nuestra vida diaria la electricidad. Muy bien, ahora sí nos vamos a ir a ver por acá. Dice, el día de ayer nos quedamos hasta la pregunta número 19, o vamos a continuar con la pregunta número 20, y dice que para llenar un tanque de gasolina se envía un gasto de 0.3 metros cúbicos por segundo durante 120 segundos. ¿Cuál es el volumen del tanque? Pero primero, ¿qué es el gasto? ¿Okay? Vamos a ver qué es el gasto. Juega, streamea y comparte contenido con hasta 1220 métricos. Tus apps favoritas, incluidas en un plan para que ahora... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de ¿Qué es? En el video de hoy hablaremos acerca de ¿qué es el gasto volumétrico? El gasto volumétrico, también conocido como caudal o flujo, se refiere a la cantidad de masa de fluido que fluye en una zona durante un periodo de tiempo específico. En otras palabras, es una medida que nos permite conocer la cantidad de líquido que pasa por una superficie en un determinado intervalo de tiempo. Pero, ¿cómo se determina el gasto volumétrico en una tubería? Bueno, en este caso utilizamos la letra Q para representar el caudal. La fórmula básica para calcularlo es Q igual B sobre T, donde B representa el volumen de la tubería y T es el tiempo en el que se realiza la medición. De esta manera, podemos obtener el valor del caudal en unidades de volumen por unidad de tiempo. El gasto volumétrico no solo nos permite conocer el volumen de flujo, sino que también podemos obtener información sobre la velocidad, la energía y la presión del fluido si tenemos los datos necesarios. Esta información es especialmente útil en el estudio de corriente de agua, como en el principio de Bernoulli, que nos ayuda a comprender el comportamiento de una corriente. Ahora, hablemos de la fórmula del gasto volumétrico. La fórmula básica es Q igual A por B, donde A representa el área transversal de la tubería y B es la velocidad del flujo. Esta fórmula se deriva al sustituir el volumen por área y anchura, y la velocidad se obtiene dividiendo el ancho entre el tiempo. Es importante mencionar que en esta fórmula se trabaja con la velocidad y la presión, lo que nos proporciona información sobre la energía de flujo. Entonces, ¿cómo se obtiene el gasto volumétrico? Para calcularlo, necesitamos los elementos adecuados de acuerdo con la fórmula utilizada. No hay tercera opción, por lo que es esencial tener los datos correctos. Por ejemplo, si utilizamos la fórmula Q es igual a B sobre T, necesitamos conocer el volumen y el tiempo. Si optamos por la fórmula Q es igual a por B, debemos tener el área y la velocidad del flujo. Veamos algunos ejemplos prácticos de gasto volumétrico. Uno de los ejemplos más comunes es el sistema circulatorio humano. Nuestro cuerpo está compuesto por líquidos como la sangre que fluye a través de las venas, actuando como tuberías. En este caso, el caudal se refiere a la cantidad de sangre que fluye y se puede medir en términos de volumen por unidad de tiempo. Si quieres ver ejercicios resueltos sobre el gasto volumétrico, hay muchas páginas en internet donde puedes encontrarlos. Permítenos mostrarte un ejemplo sencillo. Supongamos que queremos calcular el gasto volumétrico de agua que fluye a través de una tubería de 1.8 metros cúbicos durante 30 segundos. Aplicando la fórmula Q es igual a B sobre T, simplemente dividimos el volumen, que sería 1.8 metros cúbicos, entre el tiempo, que sería 30 segundos,
lo que nos da un resultado de 0,06 metros cúbicos sobre segundo. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós. Muy bien. Nos vamos a regresar entonces a nuestra presentación. Aquí la tenemos. Aquí el joven nos explicaba claramente que dependiendo de los datos que nosotros tenemos, se acuerdan que yo les decía que en los problemas de física es muy importante siempre localizar los datos. ¿Qué datos tenemos? De ahí es de donde partimos para poder resolver nuestros problemas. Dice, para llenar un tanque de gasolina se envía un gasto. Ya nos están dando el gasto, por lo tanto tenemos G es igual a 0.3 metros cúbicos por cada segundo, ¿ok? Y luego nos dice durante 120 segundos, eso es el tiempo. 120 segundos. ¿Cuál es el volumen del tanque? El volumen es lo que vamos a calcular. Aquí tenemos dos fórmulas. La primera dice gasto es igual a área transversal por velocidad y la siguiente dice gasto es igual a volumen entre el tiempo, ¿sí? Entonces, nos están preguntando el volumen. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar. Despejar significa dejar solita la V. Como quien me estorba es el tiempo que estaba dividiendo, lo voy a pasar para acá multiplicando. Entonces, mi fórmula va a quedar de esta manera. Volumen es igual al gasto por el tiempo. ¿Por qué es importante siempre poner la fórmula? Para no equivocarnos. Cuando ya tenemos la fórmula tal cual como la vamos a usar, vamos a pasar al paso de la sustitución. Como lo que ando buscando es el volumen, no lo tengo. El gasto sí lo tengo, voy y reviso los datos. ¿Cuánto vale el gasto? El gasto vale 0.3 metros cúbicos sobre segundo. Ojo, porque siempre hay que poner las unidades. Y esto multiplica a los 120 segundos, ¿ok? Esto no es un 5, es una S. Y si nosotros multiplicamos 0.3 metros cúbicos por segundo por 120 segundos, nuestro resultado nos va a 36 metros cúbicos. ¿Por qué nos da solo metros cúbicos? Porque el segundo que está aquí cancela el que está acá y las únicas unidades que nos quedan es esto. Ojo con esto, muchachos. Las unidades no se pueden poner en la calculadora, únicamente ponemos los números. Las unidades las tenemos que cancelar aquí para saber en qué unidades se mide cada una de las cosas. Les dejo un momentito para que lo copien, lo revisen y lo analicen. Vamos al siguiente ejemplo. Así, la siguiente pregunta, perdón, dice, un tanque abierto en su parte superior tiene un orificio de 12 centímetros de diámetro, es como la boca, el cual está a 6 metros por debajo del nivel del agua contenida en un recipiente. ¿Qué volumen de líquido sale en 15 minutos por dicha abertura? El volumen que sale en este tiempo es de 109.8 metros cúbicos. ¿Por qué? Aquí viene la explicación. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el área del orificio utilizando la fórmula del área. Ayer también la vimos. Recordemos que el área de un círculo se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. Aquí dice d entre 2. Recordemos que la d es el diámetro y ayer también explicábamos que el diámetro es una línea imaginaria que cruza todo el centro del círculo. Perdón, que cruza el círculo a la mitad, pero pasa por el centro. Y si lo partimos a la mitad, solo esta parte es el radio, ¿sí? Solo la mitad, por eso hay que partirlo entre 2. Dice, donde el diámetro es de 12 centímetros o 0.12 metros, ¿correcto? Entonces, aquí sustituimos el diámetro como 0.12, lo partimos entre 2, nos va a dar 0.06. Esto hay que elevarlo al cuadrado, nos da 0.036 y posteriormente multiplicarlo por pi. Acuérdense que tenemos pendiente eso de saber qué es, no cuánto vale.
Al multiplicarlo por pi nos da aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque recordemos que pi es un valor infinito. Se redondea a 3.14, 3.1416. Y eso nos da un total de 0.01131 metros cuadrados. Esta sería el área transversal. Y se calcula la velocidad de salida del líquido utilizando la ecuación de Torricelli. ¿Cuál es la ecuación de Torricelli? Bueno, aquí dice que velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, donde la gravedad se utiliza como 9.8 metros sobre segundo cuadrado, 9.81 en este caso, y la altura dice que está a 6 metros, ¿sí? Luego nos dice que vamos a calcular la velocidad, ¿sale? Y sustituimos aquí y el resultado nos da 10. Déjenme regreso, 10.85 aproximadamente, pero esto es solo la velocidad. Luego tenemos que calcular ahora sí el volumen del líquido que sale en esos minutos utilizando la siguiente fórmula. Volumen es igual a área, que ya la calculamos, por la velocidad por el tiempo, ¿sí? Y entonces ya teníamos cuál era el área, aquí la tenemos, esto es A, el área, la velocidad y en el problema teníamos ya el tiempo. Bueno, nos dice 15 minutos, lo transformamos a segundos porque todo se calcula en segundos y entonces al multiplicar nos dan los 109.8 metros cúbicos que les platicábamos acá. Aquí ustedes pueden pausarlo, aquí está el desarrollo del problema sin ningún contratiempo. Ustedes pueden pausar el video, pueden revisarlo, pueden analizarlo y nos vamos a la siguiente pregunta. Y se identifica la fórmula para calcular el área de la figura. Estas se llaman áreas compuestas. ¿Por qué se llaman áreas compuestas? Porque resulta que nosotros tenemos, como dice su nombre, un área compuesta de un rectángulo pero también compuesta de medio círculo. ¿Sale? Esta parte de arriba esta parte de aquí de arriba es un medio círculo. ¿Ok? Ahí se pintó una raya, pero ustedes no le hagan caso. Muy bien, entonces, aquí abajo tenemos un cuadrado, aunque se vea como medio chiquito, pero nos dice que lo alto y lo ancho mide exactamente lo mismo. Entonces vamos a calcular dos áreas. Primero, no tenemos dimensiones más que variables, no hay ningún problema. Para calcular el área del cuadrado, ayer lo veíamos que era multiplicar lado por lado. Entonces, vamos a multiplicar 2a por 2a. Y al multiplicarlo se multiplica 2 por 2 es 4. Y a por a es a cuadrada. ¿Por qué? Porque dice que se está multiplicando dos veces. ¿Sí? Luego, para calcular esta área del círculo, recordemos que el área del círculo se calcula multiplicando pi por radio al cuadrado. ¿Qué es el radio? El radio es una línea imaginaria, ya lo platicamos ahorita, que va del centro hacia el lado. ¿Sí? Puede ser hacia acá, puede ser hacia acá, puede ser hacia acá. A cualquiera de ellos es un radio. ¿Ok? Si la distancia completa es 2a, quiere decir que el radio solo mide a. Entonces pondríamos aquí pi por a al cuadrado. ¿Ok? Y para poder completar las dos áreas, tendríamos que sumar el área del cuadrado más la mitad. ¿Por qué solo la mitad? Porque solo es medio círculo. Más la mitad del área del círculo. Entonces, vamos a sumar 4a cuadrada más pi por a cuadrada entre 2. Y aquí vamos a factorizar. ¿Qué significa factorizar? Sacar, quitar. ¿Sí? Como en este término se repite a cuadrada junto con este término, entonces la a cuadrada va a quedar fuera de un paréntesis. Y vamos a poner 4, que es este 4, porque la a cuadrada ya está fuera.
más, que es este más de aquí, pi entre 2. Y ya no ponemos la a cuadrada que está aquí, porque es la misma que está aquí afuera. Por eso, la respuesta correcta es el inciso A, donde dice a cuadrada por 4 más pi sobre 2. Aquí les dejo un momentito para que lo copien, lo analicen y lo vean. Igual pueden ponerle pausa al video si es que sí lo desean. La pregunta número 23, híjole, no borré acá esto, perdón, ¿eh? Déjenme borrarlo. La pregunta número 23 dice, si el trabajo realizado por una persona cuando corta el césped de su casa es de 509 joules, no es que sea un trabajo como el que nosotros hacemos, trabajo remunerado. Todo esfuerzo que se hace se considera trabajo, siempre y cuando se realice una actividad. Muy bien. Entonces, volvemos otra vez, vamos a colocar los datos. Nos dice que la persona realizó un trabajo, trabajo se abrevia o se denota con la W, de 500, ay, W es igual a 509 joules julios, o joules es lo mismo, es la unidad de medida de trabajo y de energía. Dice, ¿qué fuerza constante? Ya nos están diciendo que lo que vamos a calcular va a ser la fuerza. Aquí le ponemos un signo de interrogación para indicar que es lo que vamos a buscar. Debe aplicar a la podadora para cortar una distancia. Nos están dando una distancia de 12 metros, ¿sí? Dice, y la fuerza que realiza se aplica con un ángulo. ¿Por qué? Porque normalmente tú tienes la podadora, pones las manos y ejerces una fuerza con un ángulo, pero la podadora va de manera horizontal. Entonces, aquí el otro dato que tendríamos sería teta, que es el ángulo, es igual a 60 grados. Y lo único que vamos a hacer es tomar la fórmula que tenemos de este lado. Vamos a despejar la F. ¿Por qué? Porque la F es lo que andamos buscando. Como toda esta parte está multiplicando a la F, así igualito me lo voy a pasar para acá para dividir al trabajo. Entonces la fórmula me va a quedar de la siguiente manera. Fuerza es igual a W sobre la distancia por el coseno de 60. Obviamente para poder calcular el coseno de 60 pues necesitamos la calculadora, ¿ok? Vamos a sustituir los datos. Dice, son 509 joules entre 12 metros por el coseno de 60 grados. Si ustedes ponen todo esto en la calculadora, les va a dar un valor igual a 84.83 y las fuerzas se miden en newtons. ¿Alguna duda? Bueno, no me pueden contestar, pero si tienen dudas me preguntan, por favor. El número 24 dice, nosotros desde hace mucho que conocemos este tipo de sentencias. Dice, ¿cuál de las siguientes opciones contiene las palabras que completan el enunciado siguiente? La primera ley de la electrostática enuncia las cargas del que signos se repelen y las cargas del que signos se atraen. Sería la primera ley de la electrostática enuncia las cargas del mismo signo se repelen y las cargas del signo contrario se atraen. Dice, el modelo matemático que explica la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas es llamado la ley de, el día de ayer fue creo que fue el primer video que vimos, dice, la ley de Coulomb describe la interacción eléctrica entre partículas cargadas. Formulado por Charles Augustin de Coulomb,
establece que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus magnitudes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. La ley se expresa matemáticamente como F es igual a K por Q1 por Q2 entre R cuadrada, eso lo vimos ayer, donde F es la fuerza, K es la constante electrostática, Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas y R es la distancia entre ellas. ¿Se acuerdan que decíamos que va del centro de una carga hasta el centro de la otra carga? Esta ley es fundamental en la electrostática y la teoría electromagnética. Aquí abajo viene la fuente de donde sacamos esto. Entonces, esta ley se llama ley de Coulomb. Esto lo leímos hace ratito, pero hacía referencia a otra persona quien utilizó el término de electrón porque usaban el ámbar, Tales de Mileto, pero ¿a qué científico inglés se le atribuye haber dado el nombre de electricidad, del griego electrón, ámbar, a esta propiedad de la materia? Pues a William Gilbert. Acá dice, calcula la cantidad de carga eléctrica en coulombs que transporta una corriente de 5 miliamperios durante 3 décimas de segundo. Aquí tenemos la fórmula. Dice, calcula la cantidad de carga eléctrica. Entonces, lo que vamos a buscar en los datos, vamos a buscar la letra Q. Esto es lo que andamos buscando, ¿sí? Y nos dice que transporta una corriente de 5 miliamperios. La corriente se denota con la letra I. Durante 3 décimas de segundo, que es un tiempo. Tres décimas sería 3 por 10 a la menos 2. No, 3 por 10 a la menos 1, perdón. ¿Ok? Entonces, como lo que andamos buscando es la letra Q, la letra T está dividiendo, va a pasar multiplicando, y entonces la fórmula que vamos a utilizar dice Q es igual a corriente por tiempo. Aquí vamos a sustituir. La corriente dice que son 5 miliamperes por 3 décimas de segundo. Y al hacer esta multiplicación nos da un total de 15 milicolumns, perdón. ¿Por qué mili? Porque aquí los tenemos, miren. Esos son los milis. Mili significa por 10 a la menos 3. ¿Ok? Aquí dice dos esferas, cada una cargada por 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Está separada por 20 milímetros. ¿Cuál es la fuerza de repulsión entre ellas? ¿Cómo sabemos que es una fuerza de repulsión y no de atracción? Porque resulta que las dos cargas son positivas. Aquí nos están diciendo la magnitud. No tiene signo y eso se entiende que su signo es positivo. Aquí tenemos la fórmula. Esta no necesitamos despejarla. Simple y sencillamente, pues vamos sustituyendo sus datos. Dice, fuerza es igual a K. Ya dijimos que la K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta recordemos que es una constante que vimos ya desde ayer en el primer video. Luego dice que las dos cargas son iguales y como estas se deben de multiplicar, puedo colocarlas así, miren. Y todo elevado al cuadrado. Aquí lo importante es esta parte. ¿Qué tenemos que hacer? Una conversión de unidades. Está expresada en milímetros, ¿ok? Y necesitamos transformarlo pues a metros. Entonces sería cambiar 20 milímetros a metros
Esto sería igual a 2 por 10 a la menos 2. Aquí me equivoqué, no es 4, es 2. 2 por 10 a la menos 2. A la menos 2. Y aquí ahora sí podemos expresarlo en metros, ¿sí? Si nosotros metemos todo esto a nuestra calculadora, el resultado van a ser 205.5 newtons. ¿Dudas? Vámonos a la número 29. Dice, por un conductor circula una corriente eléctrica de modo que transporta una carga de 300 coulombs durante 20 segundos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente que pasa por el conductor? Aquí ya tenemos la fórmula. Dice, intensidad de la corriente es igual a carga entre el tiempo. Entonces, simplemente vamos a tomar esta fórmula que tenemos aquí abajo y la vamos a sustituir. Corriente es igual a la carga. La carga dice que son 300 coulombs. Entre 20 segundos. 300 entre 20 nos da 15 amperes. Vámonos a la número 30. Fíjense que vamos bien rápido. Aquí dice, dos resistencias están conectadas en una serie. Vamos a irnos primero a ver este video para poder entender qué tiene que ver que diga que es una serie y entonces ya podemos analizar el problema. ¿Sale? Que tu dinero crezca hasta 15% anual con tu cuenta Nu de débito es una buena decisión. Toma la decisión Nu. ¿Qué es la ley de Ohm? Es la más importante de todas las leyes, de todas las fórmulas en electricidad y también la más básica. Ninguna persona que se preste a decir que es electricista o eléctrico o se encuentra en el ramo de la electricidad puede no conocer la ley de Ohm. De hecho, esta ley fue inventada por George Simon Ohm, a quien le debemos esta tan importante ley, la cual vamos a explicar a continuación. Podemos ver que esta ley nos dice la relación que existe entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Sobre todo aplica para circuitos de corriente directa o también para circuitos de corriente alterna puramente resistivos. La ley de Ohm nos dice que la corriente es directamente proporcional al valor del voltaje de la fuente e inversamente proporcional al valor de la resistencia del material por el cual va a conducir esa corriente. Podemos observar nosotros a continuación la ley de Ohm, la cual nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La ley de Ohm nos puede dar valores que nosotros desconozcamos de un circuito eléctrico, sobre todo si estamos hablando de un circuito de corriente directa o de un circuito de corriente alterna puramente resistivo. Es así como nosotros podemos encontrar alguna de estas variables, ya sea el voltaje, la corriente o la resistencia, teniendo las otras dos. Es decir, si nosotros tenemos lo que es la corriente y la resistencia, podemos calcular el voltaje. Si nosotros tenemos la corriente, podemos por medio del voltaje y la resistencia calcularla también. Y si nosotros queremos saber la resistencia de un material el cual está en nuestro circuito eléctrico, podemos también calcularla si tenemos el voltaje y la corriente de nuestro sistema. Es así como nosotros podemos simular cuál es la forma en la que interactúan estas tres variables. Si nosotros tenemos una fuente de voltaje de 1 volt
y tenemos una resistencia de 10 ohms. Por medio de la ley de Ohm podemos encontrar que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, es decir, nuestro voltaje, que en este caso es de 1 volt, se va a dividir entre los 10 ohms y eso nos da una corriente de 100 miliamperes. Ahora, si nosotros incrementamos el valor de nuestra fuente de voltaje, el valor de los volts de esta fuente, podemos observar cómo la corriente va a incrementarse gradualmente. Si llegamos a 5 veces el valor de esta fuente de tensión, eso nos va a multiplicar por 5 también el valor de nuestra corriente en nuestro sistema eléctrico. Ahora, si nosotros regresamos a tener 1 volt en nuestra fuente de voltaje, pero la resistencia se incrementa, eso va a hacer que nuestra corriente comience a disminuir en nuestro sistema eléctrico. Si nosotros llegamos a tener 1000 ohms o 1 kilo ohm, eso va a hacer que nuestra corriente disminuya a 1 miliampere. Es decir, nosotros incrementamos nuestra resistencia y por lo tanto la corriente se hizo más pequeña, y lo podemos ver aquí también especificado. Es así como hemos revisado lo que es la ley de Ohm y cómo interactúan las tres variables: voltaje, corriente y resistencia. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Suscríbete y recuerda que puedes dejar aquí tus comentarios. Hasta la próxima. Ahora sí, nos vamos a ir a nuestro problema. ¿Qué significa eso de que estén en serie? Cuando nosotros tenemos un circuito eléctrico y tenemos el acomodo de las resistencias en serie, esto indica que tenemos el mismo flujo de corriente eléctrica en ambas resistencias. Esta sería la resistencia 1, esta sería la resistencia 2. Veamos lo siguiente. La corriente eléctrica sale de uno de los puntos de la fuente o de la batería y no hay otro caminito por donde irse más que irse por aquí y llega hasta la primera resistencia. Toda la corriente que entra a esa resistencia es exactamente la misma que sale para luego ir a pasar a la otra resistencia y volver a la fuente de poder o batería. ¿Qué pasa con las series de foquitos de Navidad? Si se te funde uno, entonces ya no hay por donde pueda pasar la corriente, a diferencia de los arreglos que son en paralelo. Por ejemplo, vean aquí. Aquí tenemos un arreglo de un circuito en paralelo. ¿Qué pasa acá? Vean. El camino de la corriente es el siguiente. Cuando la corriente sale, llega hasta este nodo donde se unen, ¿sí? Las dos resistencias, y entonces una parte de la corriente sube por esta, pero otra parte de la corriente no es la misma cantidad y sube por aquí. Entonces, por cada uno de los dos caminos se va diferente cantidad de corriente, diferente que en la serie. Luego la corriente que venía de este lado viene y al llegar a este nodo se suma con la que ya venía aquí para hacerse una sola y regresar de nuevo a la fuente. Nos vamos a quedar únicamente con el circuito en serie porque es el que nos compete ahorita, ¿sabes? Entonces, ya teniendo este diagrama, veamos esto siguiente. Dice, dos resistencias están conectadas en serie de esta manera. Una de ellas, la resistencia 1, vale 0.2 ohms. La otra es desconocida, no sabemos. Y dice que la caída de potencial, o sea, el voltaje que hay en la primera resistencia es de 0.68 volts aquí. Y en la otra el voltaje es de 3.0 volts. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar y encontrar cuál es el valor de la resistencia? Lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente en la primera resistencia. Aquí vamos a ir, ya les decía yo, cómo utilizar estos triangulitos. Aquí lo tenemos abajo, miren, dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Entonces, vamos a poner aquí, corriente es igual al voltaje, que es 0.68 volts,
entre 0.2 ohms. Al hacer esta división, la división nos va a dar tanto como 0.68 entre 0.20, nos da 3.4 amperes. Corriente que también pasa por la segunda resistencia. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Ahora vamos a encontrar la resistencia. La resistencia va a ser igual al voltaje, que son 3 volts o 3.0, que es lo mismo, entre 3.4 amperes. Y ahí encontramos el valor de la resistencia, que es 0.88. Recuerden que este triangulito aquí les dice, si vas a calcular voltaje, multiplicas corriente por resistencia. Si vas a calcular corriente, divides voltaje entre resistencia. Y si vas a calcular resistencia, como en el último caso, vas a dividir el voltaje entre la corriente. La pregunta número 31 dice, en un alambre recto circula una corriente de 0.006 amperes. El alambre se introduce entre los polos de un imán de herradura y queda sumergido 0.05 metros en forma perpendicular. El campo de 0.15 teslas de inducción magnética. ¿Cuál es el valor de la fuerza que recibe? Aquí tenemos esta fórmula, ¿sí? Y aquí nos dice qué es cada una de las cosas. F, pues es la fuerza. V es la inducción magnética medida en teslas. Luego dice I, que es la intensidad de la corriente. Y luego dice L minúscula, que es la longitud del conductor sumergido en el campo magnético. El seno de teta, ¿sí? Es el seno del ángulo con el que estuviera puesto, pero dice un alambre recto. Quiere decir que está totalmente horizontal. Así. Cuando, perdone, tengo una niña que me quiere abrazar mucho. Bájate, mano. Bájate, estamos en casa. Bájate. Aquí lo único que tenemos que hacer es calcular el seno de 0, ¿sí? El seno de 0 es igual a 1. Por lo tanto, este valor se convierte en un 1. Y entonces sustituimos todo lo demás. F es igual a B, que son 15 teslas. Perdón, 0.15 teslas. 0.15 teslas, que multiplica a la intensidad, que es 0.006 amperes, que multiplica también a la longitud que está metido en el campo eléctrico, que es 0.05 metros. Al multiplicar todo esto, nos va a dar un valor, ojo, porque en la calculadora nos va a aparecer probablemente 0.1, 2, 3, 4 ceros y 45. Para escribirlo en notación científica como está aquí, voy a tomar el punto, lo voy a recorrer 1, 2, 3, 4, 5 lugares. Por eso ponemos 4.5 por 10 a la menos 5 newtons. Vamos a la pregunta número 32. Volvemos a hablar de la ley de Coulomb. Dice, dos cargas puntuales de menos 8 y más 11 microcoulombs están separadas por una distancia de 33 milímetros en el vacío. ¿Cuál es la fuerza electrostática entre ellas? Bueno, ya sabemos que la fórmula de la ley de Coulomb, que es la que está aquí abajito, la vamos a sustituir, ¿ok? Y vamos a poner entonces fuerza es igual a la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado, que multiplica a menos 8 por 10. Micro es por 10 a la menos 6 coulombs, que multiplica a 11 por 10 a la menos 6 coulombs, y todo se divide entre 30 milímetros, que sería 3 por 10 a la menos 2 metros.
Nosotros metemos todo esto en nuestra calculadora y nos va a dar un valor, ojo, negativo. ¿Por qué nos da un valor negativo? Porque uno es positiva y la otra carga es negativa. Cuando nos aparecen signos negativos en la fuerza, eso quiere decir, como consecuencia, pues en la física es bien importante como la conclusión. Eso quiere decir que es una fuerza de atracción, dado que una de las partículas es positiva y la otra es negativa, son polos opuestos, se van a atraer, ¿sí? No quiere decir que se esté restando, sino que en la física el que aparezca un signo menos en este tipo de problemas nos indica que son polos opuestos, por lo tanto se están atrayendo. Cuando nos salen, por ejemplo, a lo mejor distancias, es que se miden en sentido contrario o que van en sentido contrario. Dice, se tiene un imán suspendido por una cuerda. Posteriormente se acerca una barra imantada, tal como se muestra en la figura. Descubre lo que debe ocurrir en este experimento. ¿Qué creen ustedes que deba de ocurrir? La barra B atrae a la barra A. Ambos elementos imantados se repelen. El polo norte de A se convierte en el polo sur. ¿Qué creen que pase? Lo que pasa es que ambos elementos imantados se van a repeler. Relaciona cada tipo de fuerza con su descripción correspondiente. Dice aquí fuerza de atracción o fuerza de repulsión. Se realiza entre la carga positiva y la carga negativa. ¿Cuál creen ustedes que sea? Entre dos cargas negativas, entre dos cargas positivas, en las masas positivas. Ahí les va. La fuerza de atracción se realiza entre la carga positiva y la carga negativa. La fuerza de repulsión existe entre dos cargas negativas, pero también entre dos cargas positivas. Así que la respuesta correcta es el inciso B de bueno. Acá estamos hablando sobre formas de energizar, ¿sí? De poder cargar eléctricamente algo. Relaciona las siguientes columnas que contienen las formas de energizar un cuerpo con los elementos que integran las descripciones. ¿Qué formas de energizar tenemos? El frotamiento, el contacto y la inducción. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. La primera, el frotamiento. Un cuerpo A adquiere cargas de un signo y el cuerpo B adquiere cargas opuestas. Por ejemplo, si ustedes agarran un globo, ese experimento lo han hecho por N cantidad de años en la historia y lo frotan en su cabeza, sus cabellos empiezan a separarse, ¿sí? Pero son atraídos al globo. Resulta que todo el cabello se carga de un polo y el globo se carga de otro, por eso es que se atrae, pero como todos los cabellos están cargados con la misma carga, entre ellos se separan. Por eso es que se separan, pero se atraen hacia el globo. Luego la siguiente, que dice el contacto. Un cuerpo B adquiere cargas del mismo signo que el cuerpo A. Se están pasando las cargas, como cuando enchufas el celular, enchufas, conectas, ¿sí? Pero también un cuerpo A cargado se aproxima hasta tocar a otro cuerpo B. Cuando a veces dices, ¡ay, me diste toques! Ahí es por contacto. Dice, un cuerpo cargado A se aproxima a otro cuerpo sin tocarlo. Eso se llama inducción, ¿sí? Como veíamos ahorita lo de las barras. Uno se va acercando al otro, pero sin tocarlo lo puede mover. Eso sucede mucho con los imanes. Y también el cuerpo A provoca que un cuerpo B quede con cargas de signo opuesto al de él. Ay, perdón. Y la respuesta correcta es el inciso C. Acá nos pregunta, ¿cómo se llama la energía que se suministra para que la unidad de carga recorra el circuito completo? Y vamos a ver qué dice aquí la diapositiva. Dice, la fuerza electromotriz, o FEM, se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para ello, se necesita la existencia de una diferencia de potencial o un voltaje entre dos puntos o polos, uno positivo, el otro negativo. Una batería, una pila tiene un polo positivo, un polo negativo. De dicha fuente que sea capaz de bombear, suministrar o impulsar las cargas eléctricas a través de un circuito cerrado. Por eso se llama fuerza electromotriz.
La pregunta número 37 dice, después de revisar el tema de electrodinámica, decides realizar una serie de ejercicios para practicar y retomar el aprendizaje. ¿Qué procedimiento realizas para resolverlo? ¿Cuál de estos tres pondrían ustedes? Intenta resolver todos los ejercicios del libro al terminar consultas las respuestas y si hay diferencias o dudas, prefieres consultar al asesor para que te explique. Y aquí terminamos, muchachos. La guía número 2. Muy bien. Les recuerdo, por favor, que le demos una repasada a los dos videos. Yo les voy a mandar junto con este video, va la presentación completa de la clase del día de ayer y de esta clase, donde ya vienen todas las respuestas ahí, donde vienen los procedimientos, no vienen porque se borran, los vamos haciendo mientras que vamos pasando la clase. Por eso es importante ver los videos. Ayer alguien me preguntaba que para qué era ese material en PDF que les había enviado. Y le explicaba, bueno, les digo, en el video les dije, pero lo importante es que vayamos y le echemos un ojo. Reitero, somos trabajadores que estudiamos, y se los digo somos, porque yo también, cuando estuve estudiando, pues, era trabajadora y era primero la prioridad trabajar y luego estudiar. Pero no podemos dejar de lado el poder seguir creciendo en cuestiones de formación, en cuestiones académicas o cosas por el estilo. Por eso es que yo sé que sí es muy pesado estudiar y trabajar al mismo tiempo, pero también les puedo decir que no es imposible. Entonces, hay que darse el tiempo de revisar, de analizar, de prepararse, de preguntar, muy importante, para que les podamos despejar las dudas. La tarea de nosotros no es solo enviarles las clases grabadas, así como esta que les estamos enviando. También lo importante es que nosotros logremos, perdone, que ustedes entiendan, que ustedes aprendan, pero sobre todo que el día del examen ustedes tengan una muy buena calificación para que sigan avanzando y esto los siga motivando a terminar la preparatoria abierta. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense mucho y estudiar.